Salud. Ya, a ver. Pregunta número 16. En el circuito mostrado, determine la resistencia equivalente entre los bornes A y B. A, si no hay nada, A, si no hay nada, A, si no hay nada, A. Y el de acá también es A. B, si no hay nada, B, si no hay nada, B, si no hay nada, B. ¿Por qué no puedo seguir? Porque acá ya tengo una resistencia que cambiaría el voltaje en un círculo de una corriente. Ahora, entonces, este de acá le doy otro nombre, M, y este de acá le doy otro nombre, N. ¿Les date cuenta qué cosa? Acá sería M también, M, porque no hay nada ahí, M también. No hay nada, sería M. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que esta y esta están en paralelo. Esta y esta están en paralelo. Entonces, si yo coloco aquí M y acá N, entonces, entre A y M, paralelo, paralelo, la equivalente, ¿qué sería? 1, 1 sería 0,5, ¿sí o no? Gracias. 1, 1. 0,5, gracias. Ya, ¿qué más tendrías? Dime. Luego, entre A y B, una resistencia equivalente. Esta acá sería 1 también. Entonces, ¿qué voy a considerar ahora? Estas dos que están acá están en serie, sale 1. 1 y 1 en paralelo, acá sería, perdón, B. La resistencia equivalente entre A y B, ¿cuánto vale? Dime. Vale 0,5 ohm. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Nada más.
Ya. Fuerza electromotriz. Ya, ¿qué tenemos nosotros acá de la fuerza electromotriz? Consideramos lo siguiente, es el trabajo por unidad de carga ya es el trabajo por unidad de carga que realiza un agente externo. Un agente externo sobre los portadores de carga que causan la corriente eléctrica para llevarlos de menor a mayor energía potencial. Ya está, de esa forma. Entonces, la FEN se suele representar con el épsilon, trabajo por unidad de carga. Ya, eso es la FEN. La unidad en el sistema internacional será el vol, ¿no? Recuerda que un vol es un joule por coulomb, pues, ¿no? Ya está. Bien, ¿qué más tenemos nosotros? Fuentes de FEN. Son dispositivos diseñados para transformar salud, para transformar en energía eléctrica
a otras energías. Bien, ¿qué tenemos nosotros acá? Ejemplo. Tenemos pilas, baterías, celdas solares, dínamos, etc. Ya está, sigamos. La representación. La representación es así. De esta forma. Pero una fuente de FEM no viene sola, pues, ¿no? ¿Por qué no viene sola la fuente de FEM? Normalmente viene acompañada de su resistencia interna. El palito grande está el extremo de mayor potencial, mientras que el palito chiquito, gordito, de menor potencial. Mayor y menor potencial. Entonces acá el potencial en A es mayor que el potencial en B. Entonces se considera representar a la fuente de FEM una resistencia y la fuente. Y la FEM. Pero recuerda que todo es uno solo. Yo no puedo separar en realidad a la fuente de FEM de la resistencia interna, ¿no? Ya está. Aquí hay una salida A y aquí hay una entrada B. Si por acá pasa una corriente I, ya, si por ahí pasa una corriente I, entonces el voltaje a la salida de la fuente será la FEM menos R por I. Y eso lo llevas a un gráfico. El gráfico sería así, ¿ya? De esta manera. Acá estaría el voltaje a la salida, acá estaría la corriente y la gráfica sería una línea recta. Este de acá sería la FEM y ya está. Entonces, ¿qué cosa es R? R es la resistencia interna. Ya, si la fuente de FEM, es ideal, ¿qué se considera cuando la fuente de FEM es ideal? El R interno, ¿cuánto vale? 0. ¿Estamos bien hasta ahí? No. Sigamos. Circuito simple. ¿Qué tenemos en el circuito simple?
tenemos un circuito acá, una batería y una resistencia. Ya, ese es el circuito simple, nada más. Recuerda que esta batería tiene su resistencia interna y por acá estaría entonces la corriente que se genera. Bien. En el circuito simple, la potencia eléctrica. ¿Qué será la potencia eléctrica? La potencia eléctrica será, nosotros sabemos que la potencia es el trabajo entre el tiempo. Recuerda que el trabajo es la carga por la fuente entre el tiempo. Y la fuente sería más que todo el voltaje de salida. La potencia entonces será la corriente por el voltaje. ¿Ya? Esta que está acá será la potencia. Si le aplicas la ecuación de Ohm, me va a quedar corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado entre resistencia. Sabemos. ¿Qué sabemos, baby? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué sabemos? Que el voltaje es igual a EI menos R. Reemplazando entonces, vamos a poner acá. Entonces, la potencia, ¿entra o no entra? Creo que si lo hago apretadito, a ver. A ver. Ya, la potencia sería el E por I menos R por I cuadrado. ¿Y eso qué cosa es? Dime. Si yo hiciera una gráfica, ya, si yo hiciera una gráfica donde tengo aquí P y donde tengo aquí I, la gráfica ¿qué sería? Sería una parábola. De esa manera. Entonces, acá, ¿qué vas a tener? Vértice. ¿Cuál es el vértice de la parábola? A ver, ¿tú qué sabes, álgebra? Menos B sobre 2A, ¿sí o no? Te va a quedar R sobre 2 veces E sub 0 sería, ¿no? ¿Qué te la juegas? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Te la juegas, Él es el cuadrático, él es A, él es B. Sería así. Si no cumple con las dimensiones, bueno, ya está. Y para esa corriente se obtiene la potencia máxima. ¿Cuál es la potencia máxima? Cántamelo. La potencia máxima será, si tú reemplazas, te va a quedar E cuadrado sobre 4 veces R. Ya está. No más. Ya, sigamos. Efecto Joule. El efecto Joule. Ya, ¿qué dijo Papi Joule? Dime. Todo conductor, vamos a decir así. Todo conductor por el que circula corriente ya
se calienta. Debido a su resistencia. Debido a su resistencia. La cantidad de calor emitida es directamente proporcional a la resistencia y al cuadrado de la intensidad de corriente. Recuerda que Joule recibió la mayoría de sus clases en su casa, ¿no? Era una época donde el colegio no era algo obligatorio. Y muchas familias con plata preferían que sus hijos estudien en su casa en vez de que se junten con la chusma, pues, ¿no? Su profesor de Joule fue John Dalton. Ya R circula la corriente ¿y qué pasa con el conductor? ¿Qué pasa con se calienta, ¿ya? Ya, se calienta y en este caso que está acá emite calor. El calor lo representamos con la letra Q, eso es algo que tú ya sabes, ¿no? Entonces el calor sería la intensidad de corriente por la resistencia por el tiempo, pero esto es la potencia, entonces de frente decimos que el calor es la potencia por el tiempo. Entonces, recuerda, el calor es Q y la carga es Q, no te vayas a confundir. Te equivocas de Q y puede ser peligroso, ¿ya? Puede ser peligroso. Ya está. Sigamos. ¿Qué más tenemos, babies? Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff en realidad, ya Kirchhoff plantea sus leyes cuando era estudiante, ¿no? Cuando era estudiante de doctorado, creo, de física, porque ya una vez que él termina, ¿no? Como científico, se dedica a estudiar la radiación, la espectroscopía, para ser más exactos, ¿no? Él estudiaba la radiación que venía del espacio, que venía del Sol. Se dedicó a la termo, a esa rama de la termo. Ya, entonces, primera ley de los nodos, se dice, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto de empalme, pues, ¿no? Es un punto de unión donde conectas varias ramas de un circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, decimos esta ley considera la conservación
de la carga eléctrica. De la carga eléctrica. Ya está. Entonces, ¿qué se dice? En los nodos de un circuito se cumple, en los nodos de un circuito se cumple que la corriente, la suma se cumple que la suma de las intensidades de corriente es cero. Ahora, pero para que se cumpla eso, es necesario hacer una convención de signos. ¿Cuándo sumarían cero las corrientes en un nodo? Pues siempre, Eleazar. Ah, pero eso quiere decir que si tienes una suma de números que te está dando cero, es porque de alguna forma algunos son negativos y otros son positivos, ¿sí o no? Entonces, esto no es un circuito eléctrico, es una parte de un circuito donde este punto de acá es el nodo. Ya A es el nodo. Y puede ser que la corriente llegue. ¿De qué trata la primera ley de Kirchhoff? Si tú lo quieres aplicar formalmente la ley, tú haces que todas las corrientes lleguen o todas las corrientes se vayan y haces sumatoria igual a cero. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya, la convención original decía que las que llegaban eran negativas y las que se iban eran positivas. Eso es lo que decía la convención original. Pero de ahí no existe una formalidad, tú lo acomodas según tu antojo, ¿no? Lo que nosotros podemos decir para no pelearnos con nadie, ¿qué cosa es? Sumatoria de intensidades que llegan al nodo es igual a ¿quién? Dime. A la sumatoria de intensidades que se van, que salen del nodo. No se puede quedar nada en el nodo, porque o si no, se estaría desapareciendo la carga eléctrica porque no se considera que los nodos tengan carga. Ya, de esa forma entonces. Y tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley. Se le llama de las mallas. La primera ley también se conoce como de las corrientes y la segunda ley se conoce como de voltajes. Ya, la segunda ley, la ley de las mallas, considera esta ley, vamos a decir así, vamos a mantener el mismo formato. Esta ley considera la conservación de la energía. De la energía. Punto. Decimos, ¿qué decimos? En todo recorrido cerrado,
ya en todo recorrido cerrado de la corriente eléctrica, ya, de la corriente eléctrica, eso es una malla, pues, ¿no? La malla es el recorrido cerrado de la corriente, eso es una malla. En todo recorrido cerrado de la corriente eléctrica, la suma de voltajes, la suma de voltajes, la suma de voltajes es 0. Ya está de esa manera. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Vas a tomarle foto? Se actualizó. Ya estamos. Madre, qué bestia. Sigamos, babies.
Oh, ¿y tú qué es acá? Dividido. ¿Qué tal, bebé? Oh, qué cosita. Sigo libre el sábado, ¿no? Estoy libre para verano. ¿Ah, para verano? Sí, para verano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, sábado estoy libre, pero no tengo nada. Entonces, tenemos nosotros acá una malla, ¿no? Y la corriente. Si la suma de voltajes es igual a 0, lo que nosotros hacemos es suma de fuentes de FEM, ya, suma de fuentes de FEM igual a la suma de la corriente por la resistencia, ya, recuerda, es corriente por resistencia. Es la suma del producto, no la suma por separado, ya, por si acaso. Por si acaso. Ahora, pero las baterías no siempre se comportan de la manera, vamos a decir así, no siempre dan energía. Hay baterías que consumen energía. Cuando una batería consume energía, se dice que tiene un comportamiento pasivo, porque recibe. Cuando la batería da energía, tiene un comportamiento activo. Entonces, si yo tengo mi batería así, mi FEM, y la corriente por la FEM va de menos a más, la corriente estaría ganando energía, significa que la fuente le dio energía. Entonces la FEM es positiva. Pero si la corriente pasa por la FEM y la FEM está de más a menos, significa que la corriente ha perdido salud. Y en ese caso la FEM sería negativa. ¿Está bien o no está bien? Habla. Ya está. Un corolario del teorema de la segunda ley de Kirchhoff se conoce como el teorema de la trayectoria. Teorema de la trayectoria. Oye, un ratito. Oye, aprovechando que estamos nosotros acá.
Teorema de la trayectoria. Ya, el teorema de la trayectoria establece que si yo tengo, por ejemplo, mira, una resistencia, una batería, otra resistencia y otra batería, digamos, ¿no? ¿Ya? Y esto es parte de un circuito, ¿no? Este es un circuito más grande. Incluso por acá puede haber una bifurcación donde se vaya la corriente, ¿ya? Y por aquí se tiene 1 y se tiene 2. De esta manera. Entonces, acá sería A y acá sería B. Este acá es R1, este acá es E1, este acá es R2 salud y este acá es E2. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero la diferencia de potencial entre A y B? Hay una corriente, mira, yo puedo considerar que acá hay una corriente 1 y acá puedo considerar que hay una corriente 2 porque por aquí llega o se va corriente, ¿no? Pero no me interesa. Entonces, según el teorema de la trayectoria, la diferencia de potencial, sigo el recorrido de la corriente, final menos inicial, es igual a la sumatoria de todas las fuentes de FEM, bajo la misma ley de signos, ya, por eso solamente es un colorario, menos la suma de todas las corrientes por sus respectivas resistencias. Y ya está, de esa manera. Entonces, si yo voy de A hacia A, el potencial sería el mismo, sería 0, y este que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Qué pasó? Este pasa a sumar. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Aquí, ¿qué sería la diferencia de potencial final menos inicial? Sería, ¿qué cosa? Sería E1 menos E2. ¿Por qué menos E2? E1 de menos a más, E2 de más a menos. Acá sería menos ¿quién? Menos, acá sería I1 por R1 más I2 por R2. Así sería. Ya, de esa manera. Bien, entonces tendríamos nosotros por acá, sí. Ya está. Ahora, ¿qué sigue, baby? Vamos, pueblo peruano. Instrumentos de medida, ¿no? Salud. Instrumentos de medida. La barra de instrumentos de medida, que sería el amperímetro y el voltímetro. Amperímetro. A ver, ¿qué cosa mide el amperímetro? El amperímetro registra la corriente eléctrica, la intensidad de corriente que circula por una rama del circuito eléctrico. A ver, dime, ¿el amperímetro le hace el favorcito de medirle la corriente a la resistencia? No. El amperímetro mide la corriente que pasa por él. Por eso, si lo conectas mal,
te va a medir cualquier otra cosa menos la corriente que tú quieres. Si tú quieres saber cuál es la corriente que pasa por esa resistencia, el amperímetro lo conectas en serie, ¿ya? Lo conectas en serie para que pueda medir la misma corriente. Como están en serie, la corriente que pasa por ambos, ¿cómo debe ser? La misma, pues la misma. La lectura del amperímetro será I. A ver, el amperímetro es ideal. ¿Cuándo sería ideal el amperímetro? Cuando no tiene resistencia interna. O sea, simplemente se comporta como un alambre equipotencial. Si acá estaba el amperímetro, yo lo puedo reemplazar simplemente por nada. Así de simple. Pero también el caso real. ¿Cuál sería el caso real para el amperímetro? Dime. El caso real para el amperímetro será su resistencia interna. Reemplázale por su resistencia. Ya R sub A es la resistencia interna. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos? Dime. Al voltímetro. Ya está. Voltímetro que tenemos. En el caso del voltímetro, vamos a considerar nosotros. Recomienda conectar en paralelo. Mide el voltaje entre los puntos en los cuales está conectado. Ya, la lectura del voltímetro sería ¿qué cosa? El voltaje entre los puntos en los cuales se conecta. También el voltímetro ideal. ¿Cuándo sería ideal el voltímetro? Cuando no interfiere, cuando no perturba al circuito. Eso quiere decir cuando se comporta como un circuito abierto. Así, se comporta como una rama abierta, de tal manera que no hay corriente que se pierda. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Si no se pierde nada de corriente y por eso no perturba el circuito eléctrico. Se dice también que su resistencia interna es infinita. ¿Cuándo el voltímetro será real? El voltímetro real te da una resistencia interna grandota. Mientras grande la tenga, chicas, mejor va a ser, ¿ya? Porque significa menos porcentaje de error. Entonces, mientras que el voltímetro, ya, resistencia interna. Mientras que la resistencia interna del voltímetro tiene que ser más grande, la resistencia interna del voltímetro tiene que ser más chiquita. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Hay algunas preguntas, o hay un tipo de preguntas que ya no tienen mucha frecuencia, que antes sí tenía mucho más frecuencia en los materiales, que era calcular el error. Y a mí lo que me da pena de verdad es que haya que enseñarle a los estudiantes hoy en día cómo calcular el porcentaje de error. Eso es algo que supuestamente debe nacer de ti, debe salir de tu experiencia,
porque no estás en primero, no estás en segundo, no estás en cuarto, ¿no? Y eso pasa porque lamentablemente no se te induce mucho al error y no se te enseña cómo trabajar el error tampoco, ¿no? O sea, no se te da la oportunidad mucho de trabajar por tu propia cuenta, ¿no? Y darle importancia a la equivocación. ¿Cómo se calcularía el porcentaje de error? A ver, ¿qué entiendes? Primero, ¿qué entiendes por el porcentaje de error? Porque la gran mayoría, cuando me he encontrado con muchos estudiantes, les he puesto la pregunta de calcular el error en la lectura, los chicos no tienen ni idea de qué hacer. O sea, una cosa es que no sepas ya calcularlo, pero otra cosa es que ni siquiera tengas idea de lo que te están pidiendo. No, y profe, y esta pregunta, pero calcula el error, pues, y me miran con su cara. ¿Ya estás? Entonces, te decía, cuando tú colocas un instrumento, entre comillas, real, todos los instrumentos son reales, ¿ya? Por eso hay una parte de la ingeniería que se dedica exclusivamente a la calibración de instrumentos para poder conocer el porcentaje de error, ¿ya? Toda ingeniería tiene una rama que está especializada en la calibración de instrumentos. La metrología, la que se dedica al estudio de las medidas, por si acaso, ¿sí? Ahora, si tengo una resistencia y yo tengo un circuito y le conecto un amperímetro, el amperímetro tiene resistencia interna. Y la resistencia interna es una resistencia que le agregas al circuito, ¿o no? Y al agregar una resistencia al circuito, ¿cambia la resistencia equivalente o no? Y cuando tú le cambias la resistencia equivalente, entonces, ¿qué tienes? Una corriente diferente. Por poquito. La diferencia es una mierdita, pero es una diferencia. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y eso afecta al momento de tomar decisiones dependiendo en el error. Entonces, ¿qué es el error? El error sería, el porcentaje de error sería comparar la lectura del instrumento con la lectura espe. O sea, si yo no conecto el amperímetro, hay una corriente que circula por el circuito. Pero cuando yo conecto el amperímetro, estoy dándole una resistencia y me da otra corriente, que no es la que circula. Entonces ahí tengo una corriente, entre comillas, sin amperímetro, y una corriente con amperímetro. Entonces el porcentaje de error sería la corriente sin amperímetro menos la corriente con amperímetro sobre la corriente sin amperímetro por 100%. Eso sería el porcentaje de error. Porcentaje sabes calcular. Y ya sabes calcular el error, entonces el porcentaje de error no hay necesidad que uno te explique cómo calcular. No, eso en mi caso se deducía. No se les enseñaba a los estudiantes. En mis épocas, no en ese caso. Hoy en día hay que enseñarles todo, ¡todo! Ya está. Vamos con la pregunta 17, babies. Dice, respecto a la fuerza electromotriz. Le faltaron sus 3 vasos a Dixon, no llega, dice.
La dice respecto a la fuerza electromotriz. Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones. La unidad de medida en el sistema internacional es el vol. La unidad de medida de la fuerza electromotriz es el vol. ¿Sí o no? Sí, es el vol. Ya está. Siguiente. ¿Qué tendríamos? Dice, es la energía por unidad de tiempo para trasladar la carga Q de menor a mayor energía potencial. ¿Verdadero o falso? Habla, energía por unidad de tiempo por unidad de carga. Entonces es falsa. Muy bien. Una pila tiene impreso en su cápsula 1,5 volt. Entonces, ¿ese es el valor de su FEM? Sí. Ese es el valor de su FEM. Pero pregunta, cuando tú conectas la pila a un circuito, ¿te da 1,5 volt? No, porque tiene resistencia interna. Por lo tanto, hay un error, ¿no? Hay una eficiencia en la lectura. 18. ¿Cuál sería la clave de la 17? La primera verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera, ¿no? Ya está, sigamos. 18. Señale verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Una fuente de FEM solo transforma la energía química en eléctrica. ¿Eso es? Falso. Por ejemplo, si a ti te pongo a correr en una rueda como a los cuy, ¿no? Y lo conecto, digamos, a un circuito, a un generador, ¿serían una fuente de FEM o no? Sí. Incluso mi cuy corriendo en una rueda, conectado a un generador, puede ser una fuente de FEM, ¿sí o no? Entonces, si quieres su jaula psicodélica, tiene que hacer, producir energía. Y tengo mi fuente de FEM. No en ese caso. Eleazar, si yo conecto, pongo mi ventilador arriba en mi techo y lo conecto a un montón de motorcitos, ¿no? De carritos de juguete, y con eso le doy luz a mi casa. Claro, tienes una fuente de FEM, ¿no? Todos tus vecinos se van a dar cuenta que estás recibiendo energía gratis, ¿no? Y por lo tanto van a querer hacer lo mismo que tú, ¿sí o no? Y un soplón va a llamar en él, y en él no tiene recurso legal para denunciarte, pero van a comenzar a ponerte trabas, ¿no? Yo no sé en él ya, yo no sé en él. Tiene otro nombre ahora. Pero bueno, ese es un poquito el punto. Sigamos. Una fuente, ya está. Entonces la primera es falsa, puede ser cualquier forma de energía. La potencia entregada por un circuito de FEM dice, la potencia entregada por un circuito, por una fuente de un circuito, por una fuente de FEM a un circuito es E por I, donde I es la intensidad de corriente que pasa por la fuente. Sería verdadero siempre y cuando sea una fuente ideal. Ya sería verdadero. Siguiente. En una batería no ideal conectada a elementos resistivos en un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre sus terminales es igual a la FEM. ¿Cómo es eso? Es falso, lo habíamos dicho y lo hemos puesto también en la pizarra. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? No, te estoy diciendo que la segunda se considera verdadero si es una fuente ideal. No especifica que sea real, pero no te dice que tenga resistencia interna. Entonces, la segunda proposición sería verdadera, y la clave ¿cuál sería? Amapola, ¿sí o no? Aunque la amapola no sé. Ya está, sigamos. A ver, turun, tutun, tutun. 19. En el circuito eléctrico que se muestra... Ah, ya, que tengo que trabajar ya. 19. Chicos, ¿alguien tiene el simulacro de IEN? Que quiera compartir amablemente. Lo necesito para hacer contenido para mi canal. ¿Tiene el simulacro de IEN?
Me lo pasas, Fede, después para tomarle fotito. Ha habido simulacro de IEN este domingo y el domingo pasado ha habido simulacro virtual de IEN. Del virtual había una pregunta bien bonita de vectores, ¿ah? Que no te va a salir, ¿ah? Revisa, revisa. No vayas a pensar, profe, IEN para escolares, facilito nomás. Con mayor razón, entonces todo te tiene que salir. No te quiero ver que no te salga ninguno y después estés llorando y frustrado. No, al simulacro de IEN siempre le ponen level, ¿ah? O bueno, los que yo he visto le ponen bastante level. Ya está. A ver, ¿qué tenemos en esta pregunta número 19? Él es B. ¿Qué dice? Dice, en el circuito que se muestra hallar el potencial eléctrico en el punto A respecto al punto B que está conectado a tierra. Ojo, cuando el problema me está pidiendo que yo calcule el potencial eléctrico de A respecto a B, no habría necesidad de decirme que está conectado respecto a tierra, porque si me piden el potencial de A respecto a B, automáticamente se considera que B tiene potencial de 0. Esa es la convención. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? O es lo mismo que me pidieran la diferencia de potencial entre A y B, o es lo mismo que me pidieran la lectura del voltímetro conectado entre A y B. ¿Estamos bien hasta ahí o no? A diferencia que en los dos primeros casos la respuesta puede ser positiva o negativa, con el voltímetro se consideran solo respuestas positivas. ¿Ya? A ver, entonces, B se conecta a tierra, dice la pregunta. ¿Qué pasa cuando B lo conecto a tierra, Eleazar? No sé, dime tú, eso te expliqué la semana pasada en clases virtuales. ¿Qué pasa cuando se conecta a tierra? Se conecta a tierra, se descarga, ¿sí o no? Por lo tanto, su potencial, ¿cuánto debería ser? 0. Ya, eso se aprende en la clase pasada que no tuvimos. Ya está, el potencial de tierra es 0. Sí, el potencial de tierra es 0. Ya está. ¿Qué vas a hacer, baby? Dime. Lo que vas a hacer es, vas a asumir una corriente. Mira, vas a asumir una corriente. Tengo dos fuentes de FEN. 20 y 5. Cojo la mayor, ¿te parece? Y asumo que ella es positiva, por lo tanto la corriente viene así, luego viene así, luego viene así y luego viene así. Pregunta, ¿por todo el circuito circula la misma corriente, sí o no? ¡Habla! Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer Kirchhoff, sumatoria de FEN es igual a la sumatoria de I por R. Pero, como la corriente es la misma, la corriente sale de la sumatoria y me queda simplemente la suma de resistencias. La FEN, esta es posi porque la corriente va de menos a más. Este es nega porque la corriente va de más a menos, menos 5. Luego sumas 2 más 1 más 2. 2 más 1 más 2, ¿cuánto es? 5. ¿Cuánto te sale la corriente entonces? Sale 3, creo, ¿no? ¡Habla! ¡Habla! Voy de B hacia A. El potencial en A menos el potencial en B. Aplícale trayectoria. Sería menos 2 por la corriente que vale 3. Luego de menos a más positivo, más 20. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 17 volt. Como él vale 0, el potencial de A sería simplemente 17 volt. ¿Estamos bien hasta ahí? No, ¿cuál 17? Esa no le huevas. 14. Me olvidé de multiplicarlo por 2. No había visto el 2. No estaba dentro de mi campo de visión. Ya, habla, ¿está bien o no? Ahí está la clave, 14. Chicos, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Seguro o no? Sigue, baby, sigue.
La pregunta 20. ¿Qué tenemos en la pregunta 20, mis babies? ¿Qué es eso? Eso es un circuito grandototote. Oye, ¿los focos de tu casa cómo se conectan? ¿En serio o en paralelo? ¿Y los tomacorrientes? Los focos y los tomacorrientes todos están conectados en paralelo. Por eso cuando tu viejo quiso hacer la instalación de corriente eléctrica, instaló voltaje, instaló tomacorrientes y foco junto. Cuando se le quema el foco, se te va la corriente, ¿sí o no? En el tomacorriente. Cuando baja la palanca, ¿no? Todo se te va. Y puedes conectarlos por separado porque todo se conecta en paralelo. Si los tomacorrientes estuvieran conectados en serie, necesitarías ocupar todos los tomacorrientes para que pueda funcionar lo que tú conectas. Cosa que no se puede. Si es que puedes usar cada tomacorriente por separado, es porque están conectados en paralelo. Oye, ¿entiendes o no entiendes? Habla pues. Supondré que sí. Supondré que sí. Por entero, que siempre nos has dado. Por entero, que nuestro amor. Ya, a ver, ¿cómo se hace esto, Eleazar? ¿Cómo? La pregunta dice, en el circuito mostrado hay la corriente en amper que circula por la resistencia de 2 ohm. Solamente en todo el circuito hay una resistencia de 2 ohm. Nada más. Nada más. Y esa está aquí. 2 ohm. En este caso que está acá, yo puedo considerar que esto es una malla. También hay una malla acá afuera, aquí hay otra malla y aquí hay otra malla. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Elías, puede considerarme porque si esto lo abro para este lado, tendría una malla acá, la otra malla aquí, la otra malla y la otra malla. O sea, en realidad tengo 4 mallas, pero el problema se resuelve solamente aquí. Yo voy a asumir, ya te dije, el mayor siempre como positivo. Esta corriente es I. La corriente que circula por acá es un I', por si acaso. Es diferente porque aquí hay un empalme, por acá puede ser que llegue corriente, se empalme con esta y se reparta. O al revés, ¿no? Puede ser que acá también se vaya corriente, entonces la corriente acá es diferente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, muy bien. Ahora, pero sin embargo, como es una malla, yo puedo decir sumatoria de fuentes de FEM igual a la sumatoria de I por R. Aquí serían los dos positivos, sería 5 más 3. Sería positivo más 12, negativo menos 8. La corriente por todas las resistencias es la misma. La resistencia es 4, 1, 4, 2. Así sería. Ya, ¿qué tengo? ¿Sale feo, no? ¿O me equivoco en algún valor?
Ah, sí sale con decimales. Si te das cuenta, 8 con 8 se van, me queda 12i por 7. ¿Y cuánto te sale, Eli? A ver, dime. Un poquito menos de 2 debería ser. ¿1,9 o 1,7? ¿Tú qué dices? Yo creo que es 1,7, ¿no? ¡Habla! ¡Divide, pues! Oye, ya dividí. A 2, baby. Ya, vamos con la pregunta 21. La pregunta 21. Oye, allá arriba, fíjate si por cada resistencia de 2 ohms traen las figuras. Allá. Caballero nomás. Todavía no te voy a hacer nada allá arriba. Pero muy pronto. Ya, a ver. Dice la pregunta, si por cada resistencia de 2 ohm en la figura circula una intensidad de corriente de 3 amperes, determine el valor de la fuerza electromotriz de la fuente ideal. Ya se acabó el problema, pues. Oh, baby. Dime, por acá ¿cuánto circula? Dice. ¿Cuánto circula, te he dicho? 3 amperes. ¿Y por acá cuánto circula? ¡Habla! 3 también, así. Así. Pregunta. Si por acá circula 3, aquí hay un voltaje, ¿sí o no? El voltaje sería 3 por 2, 6, ¿sí o no? Pero acá también hay voltaje, ¿sí o no? El voltaje sería 3 por 1, 3, ¿sí o no? ¡Habla! Oye, y si acá hay 6 y acá hay 3, dime, aquí también hay un voltaje, ¿sí o no? Sería 3 más 6, 9. ¿Está bien o no? ¡Oye! Dime, ¿y acá también hay resistencia, sí o no? Y entonces acá hay corriente o no hay corriente. ¿Y la corriente no sería 9 entre 1? 9, ¿sí o no? Oye, mira, acá me está llegando 3. Acá también me está llegando otros 3. Por lo tanto, ¿cuánto sale por acá? Dímelo. Dímelo, ¿cuánto sale? 3 más 9.
15, sale 15, Peleazar. Oye, si sale 15, ¿aquí hay un voltaje o no? ¿Cuánto vale ese voltaje? 15. ¡Oye! ¿Aquí también hay corriente o no? Dime, si sale 15, ¿cuánto debe llegar? 15. Eso quiere decir que por él, ¿cuánto circula? 15 también. Más o menos, ¿cuánto sería? 15 vol, ¿no? Porque es 1 por 15, 15 vol. Ya está. ¡Salud! Dime, el valor de la FEM sería 15 más 9 más 15 o no? ¡Habla! ¿Y eso te da cuánto? 39. ¿Me olvidé de alguien? No. Sigamos, babies. Ya, a ver, babies, gráfico de la pregunta 22. Dice, en el circuito que se muestra, determine la diferencia de potencial entre R y Q. En vol, considere que R está libre.
Oye, mira. El potencial en Q de frente, ¿cuánto vale? 0 volt. Porque es una conexión a tierra. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Pero aquí también hay conexión a tierra, Eleazar. Si yo tengo conexión a tierra aquí, conexión a tierra allá, un artificio es eso. Es cerrar el circuito. Un artificio, ¿no? Y entonces, yo puedo considerar que esa es una malla. ¿Y qué tendrías? Tendrías así, corriente, corriente, si quieres, y corriente. ¿Está bien o no está bien? Si este de acá es sí, este de acá es sí, este de acá es sí, ya no lo utilizas, ya no te sirve, lo borras, así como cuando a ti te botan, igualito. Ya está. ¿Está bien o no está bien? Ya está. Oye, ¿y luego qué sigue? Eleazar, pero aquí, ¿por qué no le ha dibujado corriente? ¿Qué te dijeron de R? ¿Qué te dijeron de R? Que R está libre. Si R está libre, no hay corriente eléctrica que circula por acá. Esto salva vidas, ¿ya? No hay corriente eléctrica. Si tú lo agarras, ¿está bien o no está bien? Y estás descalzo, recuerda que tierra tiene un potencial, ¿sí o no? Entonces tú solito te vuelves conexión a tierra. Y entonces, ¿qué debe pasar? Debe de generar descarga. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, y por eso te electrocutas. Pero si tú lo agarras con tus zapatitos de G, tus sandalias así de 5 lucas, no pasa nada. No vas a sentir electricidad, no te vas a electrocutar, ¿no? Pero agárralo libre nada más. Si lo agarras y te apoyas en la pared, te cagas, pero no, ahí sí, placa, calambrazo, ahí sí, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Mientras que no cierres un circuito, no va a haber corriente eléctrica. ¿Está bien o no está bien? Ya, a ver, entonces, empiezo mi desarrollo. Como si fuese una malla. Como si fuese una malla sumatoria de FEM igual a por R. Sería 50 positivo, 70 positivo. Corriente, 8 más... ¿Cuánto me sale la corriente? Suma de la corriente me sale un montón, ¿no? 6, ¿no? Habla, 6, ¿sí o no? Empieza, baby. Dime, más, menos. Si la corriente vale 6 amperes, el voltaje sería 48 volt, ¿o no? ¡Habla! ¡Habla! Si este es 0, el de acá tiene que ser 50, mi estimado baby. ¿Sí o no? Esta es otra forma, ¿ya? Si voy de menos a más, subo, pues. De más a menos, bajo. ¿Está bien o no? 50, de más a menos, bajo, ¿sí o no? Bajo a 2. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Está bien o no? De más a menos tendría que ser menos 18, ¿o me equivoco? ¡Habla! Y como no hay corriente, acá va a seguir siendo menos 18 voltios. Entonces, acá, ¿qué vas a tener? El potencial en R menos el potencial en Q sería menos 18 voltios. Eleazar, ¿también lo puedo hacer con determinada trayectoria? También lo puedo hacer con determinada trayectoria. ¿Cómo sería? Final, potencial en R menos potencial en Q. Sería positivo 50. Luego sería negativo 20. Luego, ¿qué sería? Sería menos 48. O sea, vamos a ponerle 8 por 6. Y ya está. ¿Cuánto te sale eso? Menos 18. Menos 18 sale, ¿sí o no? Y ya está, se acabó el problema. ¿Está bien o no está bien? Pero el Eleazar, y él vale 0. Pues la corriente que pasa por él vale 0. Estamos diciendo que no pasa corriente por esa rama desconectada. Ramas sueltas no circula corriente.
Entonces, eso sería aplicando trayectoria. ¿Ya, babies? Sigamos. Pregunta 23. ¿Qué dice la pregunta 23? Dice: un secador de pelo comercial calienta el aire de 17 a 47 grados Celsius a razón de 2 litros por segundo. Sabiendo que la densidad del aire es de 1,2 gramos por metro cúbico en promedio y que el calor entregado a 1 kilogramo de aire para incrementar su temperatura en 1 grado Celsius es 1,004 kilojoules, ese sería su calor específico. Determine el consumo de corriente del secador de pelo en amper si se conecta a una tensión de 220 volts. Ah, ¿qué es esto? Ah, qué asco. Ya está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué sé yo? Dime, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que el calor ¿de dónde va a salir? Dime, ¿de dónde sale el calor? Dime, ¿el calor es potencia por tiempo, sí o no? ¡Habla! Ya está, dime, ¿pero acaso el calor no sería el calor específico masa por la variación de la temperatura, sí o no? Y la potencia, el problema que me está pidiendo, determina el consumo de corriente. La potencia no es voltaje por corriente, ¿sí o no? Por el tiempo. No voy a simplificar, salvaje, ¿ah? Uno es tiempo, otro es temperatura. No te des a huevear, ¿ah? Sería calor específico, te dicen. Sabiendo que la densidad del aire es I, que el calor entregado a 1 kilogramo de aire para variar su temperatura en 1 grado Celsius es calor específico. Eso vale 1,004. Pero está en kilojoule, por lo tanto por 1000. ¿Hasta ahí estamos bien o no? La masa es densidad por volumen, ¿sí o no? ¿Cuánto es la densidad? Dime. La densidad es 1,2 por el volumen, 2 litros por minuto. Pero Eleazar, él está en kilogramos por metro cúbico. Entonces sería 2 por 10 por minuto, no, por segundo, por 10 a la menos 3. Si yo estoy reemplazando 2 por 10 a la menos 3, significa que el tiempo que estoy considerando es 1 segundo, pues. 1 segundo. La variación de temperatura es de 30 grados Celsius. Ya, y esto de acá sería multiplicado por ¿quién? Esto acá sería entonces el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje, baby? Dime. 220 volt. La corriente es la que quieres y el tiempo es 1 segundo. Aquí te sale en joule, aquí está en joule. No hay roche, no hago conversión. Acábala, dime cuánto te va a salir. ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Pa' hoy, pues! Yo quería hacer un problema más, ¿ah? ¿Cuánto sale? 0,33. Aproximado. ¿Por qué aproximado? Ya, pues, pero estás dictándolo en centesimales, pues. 0,33 amper. Ya está. ¿Está bien o no está bien? Ya, la 24, ¿puede ser o no? La 24, ¿cuál es la diferencia? La 25 me parece más fácil, ¿ah? La 24. Recuerda que si el voltímetro es ideal, ¿está o no está? Si el voltímetro es ideal, ¿está o no está? No está, pues. Si el voltímetro es ideal, no está. Si el amperímetro marca 0, esa resistencia de 5,
¿Qué le puedo hacer a esa resistencia de 5? La saco. Claro, la saco porque marca 0. Ahora, tú sabes, porque a ti tú lo aprendes, a pesar de que nadie te enseña, que si la corriente, la lectura del amperímetro vale 0, entonces se cumple el puente Wheatstone. Y se cumple el puente Wheatstone, no sé qué te piden. Ah, te piden la lectura del voltímetro, igualito, pero es ideal, sale. Entonces, ahí tú puedes calcular R si quieres, aunque no se va a necesitar, porque como te piden lectura del voltímetro, solamente necesitas voltajes, nada más. Salud, 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 salud. ¿Ya? Bien. Pero ahí calculas R, pues, ¿no? 4 por R es igual a 8 por 3. Y de ahí ya, pues, se acabó el problema. ¿Ya salió? Salió ya. Ya, la pregunta 24. La pregunta 24, creo que en uno de los últimos exámenes, de los últimos 3, 4 años creo, ha venido una pregunta parecida, ¿no? 2 mallas. 2 mallas con resistencia compartida. ¿Qué pasa cuando se comparte resistencia? Y es un circuito simétrico, ¿no? Vol. Ya, a ver, fíjate acá. Entonces, yo tengo 2 mallas y lo que se hace es asumir una corriente en cada malla. Por ejemplo, esta es una malla y en esta malla tengo esta fuente y tengo esta fuente. Asumo una corriente, te dije siempre que cojo la mayor. Otra malla, la mayor. Y fíjate que la corriente por acá, por el medio, ambas corrientes van hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, aquí pasa una sola corriente en realidad. Ya, la realidad es que por ahí pasa una sola corriente, que sería la suma de I1 más I2. Entonces, ¿ahora qué tendríamos? Mira, él sería positivo. Sería sumatoria de Fe igual a sumatoria de I por R. Malla 1. En el caso de la malla 1, ¿qué tendrías? Tendrías 4 menos 2. 4 menos 2. Te va a quedar 4, 1, 1, 6. 6 y 1. Pero por esta resistencia también pasa esta otra corriente. Por lo tanto, también se genera un voltaje debido a esa corriente. Pero eso será más 4 y 2. Entonces, acá te va a quedar 2, le sacas mitad, te queda 1, te queda 3 y te queda 2. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Luego, en la malla 2 va a ser parecido porque el circuito es simétrico. 4 menos 2 será igual a 6 y 2. Más 4 y 1. Igualito 1, 3 y 2. Más 2 y 1. El problema me está pidiendo, babies. El problema me está pidiendo que determine la energía disipada durante 100 segundos por la resistencia de 4. Si yo me cojo estas dos y las sumo, al sumarlas tengo 2. Voy a tener, mira, 3. Vas a tener, mira, I1 más I1 sería 5. I2 más I2 sería 5. 5 y 1 más I2. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Pero resulta que por la resistencia de 4 pasa I. Y por lo tanto, sería I. Esto de acá es 5I. ¿Cuánto sale I entonces? Dime.
sale 0,4 amperes o no. ¡Habla! La energía sería la potencia por el tiempo, que sería la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. La energía sería la intensidad que vale 0,4 al cuadrado, la resistencia que vale 4 y el tiempo que vale 100. Si es que no me equivoco, eso me queda 64 joules. ¿Habla, sí o no? ¡Habla! Ya está, y esa sería la respuesta. Bien, babies, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya nos vemos la siguiente semana.